we are to fight. So where you lead me, I will go. Touch my lips, by your strength I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, who will go? For us I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, here am I. Send me, Lord, I will go. Because my eyes have seen the King, I must tell all the world, worship Him. In all the nations, in all the world, where He sends me, yes, I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, who will go? For us I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, here am I. Send me, Lord, I will go. I will go, I will go. Who will go? For us I will go. I will go, I will go. Here am I. Send me, Lord, I will go. I will go, I will go. I will go. Buenas noches, hermanos ancianos. Qué privilegio encontrarnos en este espacio que hemos dedicado una vez al mes para la certificación de ancianos. Es bueno vernos nuevamente y que estemos en la idea de capacitarnos, como es el propósito de nuestra iglesia, a través de la división y a través de, por supuesto, también la unión y de la misión de las Islas Colombianas. Como ustedes saben, hemos venido estudiando el libro Un liderazgo que transforme, que es el proceso que está haciendo la División Interamericana para todos los ancianos y pastores a través de los diferentes campos. Por supuesto, nosotros como campo de la misión de las islas también estamos participando de esta actividad. Es importante que todos los ancianos comprendan que esto que estamos haciendo, esta certificación, pues hace parte del proceso de educación no formal que la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene para sus feligreses en el cumplimiento de la misión del discipulado. Así que participar, atender los seminarios se hace muy importante para que cada uno de nosotros entre en ese sistema de capacitación que tiene la Iglesia. Así que este link lo pueden mirar cuantas veces quieran, queda allí en la página. Si de pronto no les carga por las dificultades de señal que tenemos nosotros acá en las islas, lo pueden ver en cualquier momento, lo pueden volver a ver, así están quedando todos los demás, de tal manera que la certificación la puedan completar. En el mes de febrero, estaremos entonces haciendo la graduación de este otro ciclo que tenemos acá en la División Interamericana con la certificación de ancianos. Bueno, mis hermanos, en la noche de hoy vamos a tener un tema muy especial. Por supuesto, parte de la certificación del libro que estamos estudiando, Un liderazgo que transforme, pero pues como es menester nuestro, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, que nos acompañe en esta capacitación. Allí donde estamos, oremos por favor. Señor, en esta hora agradecemos tu misericordia, tu bondad y tu amor. Gracias por este ciclo de certificaciones, de seminarios, capacitaciones que tu iglesia tiene para los miembros de su iglesia y en especial para los ancianos. Te rogamos, Padre bueno, que nos acompañes, que tú puedas estar con nosotros en esta hora, en la capacitación y que nos puedas acompañar. Bendice los sistemas, bendice la señal, bendice todo de tal manera que podamos hacerlo todo para tu honra y para tu gloria. Gracias porque sabemos que así será. Acompáñanos pues, lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, hoy vamos a estudiar un tema bastante importante, como todos los que hemos venido estudiando en las diferentes
certificaciones que los pastores hemos venido trayendo a través de este medio digital a cada uno de ustedes, ¿verdad? Es importante recordarles que el libro que estamos estudiando es Un liderazgo que transforme, escrito por el pastor Josney Rodríguez, quien es el director, o mejor, el encargado de la capacitación de ancianos y pastores a nivel de la división. El departamento se conoce como la Secretaría Ministerial. El pastor ha venido haciendo un trabajo muy importante, cambiando un poquito, digamos, las metodologías que traíamos anteriormente, y pues ha diseñado este libro en esta certificación que de paso es muy, muy bueno. Así que vale la pena participar de esta certificación como lo vienen haciendo los ancianos de toda Interamérica. Hoy vamos a estudiar el capítulo 5, que se conoce como Fundamentos del Discipulado Transformador, ¿verdad? Para comprender un poquito que el centro es el discípulo y no el maestro, ¿verdad? Es el aprendizaje y no la enseñanza. Y aquí vamos a iniciar de entrada con algo bastante importante. Cristo, el modelo para ser discípulo. A veces nos matamos la cabeza cómo discipular, ¿verdad? Y ustedes saben que lo que la iglesia se está enfocando ahora es en crear discípulos, no solamente miembros de iglesia, bautizar personas, que hay que bautizar personas, sino también convertirlas en discípulos. Y ahí es donde todos tenemos una partecita que hacer, incluyendo los ancianos, por supuesto. Juan capítulo 13, versículo 15 dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En Cristo, allí en el modelo de Cristo, es donde nosotros podemos encontrar el verdadero modelo de discipulado. ¿Y en qué consistía? Y hay que tener en cuenta algunos componentes, ¿verdad?, que hacen parte de esa transformación. Número uno, podemos decir que tomar el modelo de Cristo es la clave del éxito. Ponernos a inventar lo que ya está inventado, pues bueno, y más si quien lo inventó fue Cristo, pues con más razón nosotros debemos entender que la clave del éxito es seguir el modelo de Cristo, que es el que vamos a estudiar precisamente esta noche. Un discípulo no nace, se hace, ¿verdad? No hay una fórmula para nacer como discípulo, sino que es una transformación que se da en todos los aspectos de la vida de la persona, todos los aspectos, desde lo físico, lo emocional, lo social, lo espiritual, por supuesto, todo cambia cuando una persona se está convirtiendo en discípulo. Creo que ustedes lo han vivido de su propia experiencia y es lo que la iglesia busca, recrear esa experiencia en otras personas. Número 3, para la transformación es necesario el desarrollo y la consolidación, que un miembro de iglesia tenga un desarrollo dentro de la misma y una consolidación. Se requiere una acción planificada y los métodos correctos. Una cosa es ser miembro y otra cosa es ser discípulo. Y eso ya lo hemos visto muchas veces y lo seguiremos viendo, ¿verdad? ¿Cómo es un miembro de iglesia? Es una persona que realmente va, escucha y se va. Pero un discípulo es aquel que participa, que está involucrado en la misión, que está involucrado en la tarea, que quiere impactar el mundo y por supuesto ha entendido que tiene una misión que realizar y es la de ser discípulo. Elena de White dice, la comisión divina no necesita ningún cambio. No se puede mejorar el método de Cristo para presentar la verdad. Piensen ustedes que el método que debemos seguir nosotros es el método de Cristo. En principio, ¿verdad? Me refiero en el fondo. Es que nadie sabe hacer las cosas bien, dirán algunos. Y yo te responderé, el verdadero problema no son los aprendices. Aquí yo me devuelvo un poquito. El verdadero problema no son los aprendices, sino que tú no has aprendido, ¿verdad? No has aprendido la misión que Dios te dio y el arte de aprender a delegar. A veces nos encontramos con que muchas de las personas de la iglesia, y eso lo vamos a ver también enseguida, no trabajan, pero muchas veces porque nosotros los que estamos liderando no hemos aprendido a delegar. Y eso es muy común, porque no es sencillo delegar. Pero aquí vamos a ver unos 4 pasos muy interesantes. El primero, yo lo hago, tú me ves. Es decir, yo lo hago, yo, el que tengo la experiencia, lo hago y tú me ves. Se trata de que primero la gente sepa exactamente lo que quieres que se haga, pero observando cómo lo haces. Uno de los puntos para generar un discipulado correcto es que la persona primero observe cómo se hacen las cosas. Y ustedes se fijan
Es la manera como aprenden los niños. Un niño aprende a caminar es porque ve gente caminando. Un niño aprende a hablar porque ve la gente hablando. Y entonces en ese aprendizaje visual es donde se empiezan a dar los primeros pasos del discipulado. Yo lo hago, tú me ves. El segundo es, yo lo hago, pero ahora tú me ayudas. La persona deberá entrenarse en cómo hacerlo bajo tu ejemplo. Es decir, primero yo lo hago, tú simplemente observas. El segundo es yo lo hago, pero ahora tú me ayudas en los diferentes aspectos. Eso va incluso, hermanos, hasta en la iglesia, en la sencillez de alguien, pedirle a alguien que participe en plataforma, que es como los primeros pinitos de discipulado que tiene el nuevo miembro en la iglesia. La persona primero ve cómo se hace, luego alguien de experiencia se sube con ella en plataforma, le dice, mira, anuncias el himno, tienes la lectura bíblica, y por supuesto en la medida que avanza se le van entregando mayores responsabilidades. Paso número 3, yo te ayudo y tú lo haces. Ahora cambiamos. Primero yo lo hago, tú me ves. El segundo es yo lo hago y tú me ayudas. Ahora yo te ayudo y tú lo haces. O mejor, tú lo haces y yo te ayudo. Con este proceso aseguras que la persona se familiarice y adquiera confianza en la actividad a delegarle, ¿verdad? En todos los aspectos. Y vamos a seguir el mismo ejemplo que hemos hablado de subir a plataforma, anunciar algo. Ahora la persona sale, ¿verdad? Pero tú estás allí pendiente para generarle confianza y por supuesto para darle la mano. Yo te veo y tú lo haces. Ese es el último paso donde ya la persona se siente suficiente segura y entonces ya lo podemos soltar un poco más para que lo pueda hacer. Con este paso solo te aseguras que la persona ya esté lista para realizar la actividad tal cual tú la quieres. 4 pasos fundamentales en el discipulado, hermanos. Y tenemos que ir pensando a quién vamos a discipular. Nosotros tenemos una tarea muy grande acá en la Misión de las Islas, porque tenemos la mayoría de nuestro cuerpo pastoral muy joven que tiene el conocimiento, son profesionales, son licenciados, son personas universitarias preparadas, pero la experiencia, por supuesto, se adquiere en el campo de terreno y estamos en este mismo proceso de los 4 pasos como ustedes lo ven. Entonces, ¿cuál es el primero? Yo lo hago, tú me ves. Yo lo hago, tú me ayudas. Yo lo hago, tú lo haces. Yo te ayudo, tú lo haces. Yo te veo y tú lo haces. Otra vez, para que nos lo aprendamos bien. Yo lo hago, tú me ves. Yo lo hago, tú me ayudas. Yo te ayudo, tú lo haces. Yo te veo y tú lo haces. Y por supuesto podríamos agregar un quinto, me atrevería a decir ahora, tú lo haces y otro te ve, porque la idea es que el discipulado continúe. Entonces, hermanos ancianos, qué bueno que nosotros podamos involucrar a más personas en ese trabajo que nos corresponde como ancianos, que no solamente seamos los mismos siempre, sino que podemos ir generando discípulos dentro de la misma iglesia, incluso jóvenes que podamos involucrar en la tarea de ser ancianos para que esos liderazgos los vayamos despertando y aprovechando en la iglesia del Señor. 4 pasos sencillos: yo lo hago, tú me ves; yo lo hago, tú me ayudas; yo te ayudo, tú lo haces; yo te veo, tú lo haces. Muy bien. Eso es importante comprender. Modelo de Cristo, transformación. La transformación no ocurre simplemente por la realización de ciertas actividades, sino como resultado de un cambio de actitud. ¿Cómo es un cambio de identidad? ¿Cómo así? La persona que entra a la iglesia, que la mayoría de nosotros veníamos de otra iglesia, no digo todos, pero la mayoría veníamos de otra iglesia, se requiere un cambio de identidad completa, porque uno de los problemas que enfrentamos nosotros es que al ingresar personas nuevas a la iglesia, esas personas vienen con las costumbres, con la forma de adoración, digamos, de desarrollo de iglesia que vienen que traían. Entonces, nosotros nos encontramos con que la mayoría de personas iban a una misa o iban a un culto, simplemente se sentaban, el sacerdote o el pastor tenía la misa, el culto, y se iban. Cuando conocen el mensaje adventista y entran a la iglesia, ellos creen que es el mismo sistema: sentarse, escuchar e irse, más no participar. Pero en el Evangelio adventista, en el que nosotros tenemos a la luz de la Escritura, pues sabemos que cada creyente tiene una participación activa, muy activa en el proceso de la iglesia, demasiado activa. Es muy diferente la iglesia adventista a las otras denominaciones. Y eso se necesita un cambio de identidad de la persona. Jesús los llamó sal de la tierra, luz del mundo, los siervos fieles. Los discípulos deben entender que son o que somos nuevas criaturas. Es decir,
Todo lo pasado quedó atrás, ahora hemos venido comprendiendo nuevas verdades y eso nos debe cambiar una identidad. Eso es una de las grandes dificultades que nosotros enfrentamos al momento de discipular, porque la mayoría de personas vienen, como les decía, con un contexto eclesiástico donde iban, se sentaban y no participaban. Pero en la iglesia adventista todo el mundo tiene una participación, desde los niños hasta los más grandes, tienen una oportunidad de participar y desarrollar un liderazgo y desarrollar competencias y desarrollar eh, unos dones y talentos. Entonces ahí se nos presenta una de las grandes dificultades, pero al tenerlas identificadas, por supuesto, estamos en camino de resolver. Cristo incluyó un elemento vital en la gran comisión, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. El aprendizaje se centra en la transformación del discípulo, el cual se obtiene de un proceso que requiere tiempo. Si ustedes se fijan, la orden bíblica está en el ir y bautizar y luego enseñar. Es decir, el proceso de aprendizaje del nuevo discípulo no termina nunca, ni de nosotros dentro de la iglesia, ni aún los pastores, ni los pastores que somos ordenados, ni los ministros, ni los ancianos. Todos estamos en un proceso continuo de enseñanza. Entonces nosotros debemos estar concentrados en el aprendizaje. ¿Qué más puedo aprender? ¿Qué más puedo yo decir? Y estar inquietos y buscar en la Biblia. Y a diferencia de otras denominaciones, como les decía, otra gran diferencia que nosotros tenemos es que el conocimiento bíblico de la verdad bíblica no está sujeto a un grupo de personas como los sacerdotes, el clero o el pastorado, no. Todos los hermanos tienen acceso al conocimiento a través de los libros, a través de los diferentes materiales que tenemos o de la Biblia misma, que está al alcance de todos. No es exclusividad del pastor leer la Biblia. Todos tenemos acceso al conocimiento. Por lo tanto, debemos estar centrados en el aprendizaje, porque el Señor nos dijo que enseñáramos que guardaran todas las cosas. Miren este modelo práctico. Los evangelios muestran que Jesús siempre estaba con la multitud y los discípulos. En algunos momentos Jesús incluyó a los discípulos en la solución de las dificultades que tenía con las multitudes. Si ustedes recordarán, por ejemplo, la alimentación de la multiplicación de panes y peces. Jesús incluyó allí a sus discípulos en el proceso. Podía hacerlo solo, pero los incluyó. ¿Con qué razón? Con que ellos fueran aprendiendo, que estuvieran con él y fueran viendo cómo eran los procesos. Era ya en el mundo, en medio de las necesidades y desafíos entre los pobres, ciegos, enfermos y pecadores, en medio de esas noches sin pesca, así como las terribles y furiosas tormentas enfrentando demonios y en el gran desafío de alimentar a los 5,000, ahí ese era su espacio de aprendizaje. Todo era práctico. Eso lo implementó Jesús. Jesús no se llevó a los 12, 3 años a un salón a darles allí cátedra, sino que fue en el terreno, allí en el proceso, viendo Jesús cómo sanaba enfermos, viendo Jesús cómo daba esperanza a la gente, cómo incluso expulsaba demonios, cómo hacía todo, pero en el terreno. No solamente era desde la teoría, sino desde la práctica. Así que eso es lo que nos pide el Señor que hagamos con las personas que queramos discipular. Que las personas nos vean en el terreno práctico cómo es que funcionan las cosas que nosotros enseñamos, ¿verdad? Y de hecho, esos son los grandes detalles de la gente. La gente sabe y comprende la teoría. El problema es la práctica y es allí donde nosotros debemos enseñar. Qué bueno agarrar una persona que estemos discipulando y bueno, llevarla a diferentes actividades en la iglesia que nos vea a nosotros cómo lo hacemos y por ende entonces allí encontrarán un modelo práctico de aprendizaje. Ellen White dice lo siguiente: el Salvador les dio lecciones prácticas a los discípulos al enseñarles cómo trabajar de tal manera que las almas se regocijaran en la verdad. Manifestó simpatía por los desanimados, los que soportaban cargas pesadas y los oprimidos. Alimentó al hambriento y sanó al enfermo. Anduvo constantemente haciendo el bien por todas partes. Interpretó el evangelismo para todos los seres humanos, mediante el bien que realizó por sus palabras llenas de amor y mediante sus actos de bondad. Eso hacía el Salvador. En la educación de sus discípulos,
El Salvador siguió el sistema de educación establecido al principio. Los primeros 12 escogidos, junto con unos pocos que, por el alivio de sus necesidades, estaban de vez en cuando en relación con ellos, formaban la familia de Jesús. Recuerden que Jesús creó un grupo selecto, podríamos decirlo así, de los 12 más unos cuantos, y eran los que él consideraba más cercanos y estaban con Jesús todo el tiempo. Estaban con él en casa, a la mesa, en el campo, en la ladera, en la montaña, junto al mar o desde la barca de un pescador. Compartían las pruebas y tareas y hasta donde podían colaborar con la obra del maestro. Mantenían cerca de él para no perder nada de instrucción. Eran oidores atentos, anhelosos de comprender las verdades que iban a tener que transmitir a todo el mundo desde entonces y en adelante. Qué privilegio que tuvieron ellos, ¿verdad? Estaban ahí con Jesús todo el tiempo y podían ver cómo Jesús se desenvolvía en las diferentes situaciones, en los diferentes momentos, para ellos poder aprender con base a la observación, como veíamos ahora, y también a la participación en algunos casos, ellos podían aprender esas situaciones y a desenvolverse. Lo mismo debemos hacer nosotros, a las personas que queremos discipular, pues debemos nosotros tenerlas cerca para que ellos aprendan con base a la experiencia. La verdadera prueba del valor de cada líder consiste en cómo se comporta en la arena del discipulado personal. Es allí donde la gente llega a conocer mejor y verle como realmente es. Es allí donde probará su conocimiento bíblico con más cabalidad. Es allí donde es más responsable. Y es también allí ayudando a otros a crecer más y más a semejanza de Cristo, que se asemejará más al Maestro. Qué bonito cómo termina este párrafo. Y es también allí ayudando a otros a crecer más y más a semejanza de Cristo, que se asemejará más al Maestro. Ustedes saben que la meta es que el carácter de Cristo sea reflejado en nosotros. Para poder lograr eso, pues necesitamos hacer lo que el Maestro hacía. Y el Maestro lo que hacía era discipular a los demás. Aquí un método, ¿verdad?, que es fundamental: ayuno y oración. Recuerden que estamos hablando de la transformación hoy en este capítulo 5, los fundamentos del discipulado transformador. Y uno de ellos es el ayuno y oración. El mejor método para discipular a otros es el método del maestro. Los líderes fieles deberían buscarlo a él para descubrir una metodología. Cuando lo hagan, descubrirán 4 principios claves seguidos por Jesús. El modelo de discipulado de Cristo tiene sus componentes principales en la oración, el ayuno, trabajo en unidad y el testimonio. 4 elementos que conforman el método de Cristo: la oración, el ayuno, trabajo en unidad y el testimonio. Creo que hay unos elementos bastante obvios, por supuesto, pero otros también bastante difíciles de manejar, ¿verdad? La oración, todos estamos de acuerdo. El ayuno, mis hermanos, es importante no dejar de ayunar, no solo por la parte física, sino también por el compromiso espiritual que eso conlleva. Este puede ser un poquito difícil, que es el trabajo en la unidad, ¿verdad? Porque somos muy diferentes, pero como siempre les hemos mencionado, las diferencias deben complementarnos, jamás dividirnos. Por eso debemos trabajar en unidad aún en medio de las diferencias. Y por supuesto el testimonio, que es la parte donde ya yo comparto lo que Cristo ha hecho conmigo. Oración, ayuno, trabajo en unidad y en testimonio. Cuando Jesucristo oró por los suyos, estableció un tremendo ejemplo, especialmente para los discípulos de su época y los futuros discipulados, o sea, nosotros. Al elegirlos con la oración, él dio a sus discípulos ejemplo. El segundo principio en el ejemplo de Jesús es una selección cuidadosa, como dice Marcos 3:13 indica. Él llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y aquí les dejo una inquietud. La idea, mis hermanos, es que cada uno de nosotros busque una o varias personas para discipular. A eso apunta la iglesia. Que el anciano de iglesia, en este caso, busque una persona para discipular. ¿Cómo elegirla? ¿Cómo escogerla? Pues miren, el ejemplo de Cristo es muy sencillo. Él llamó así a los que él quiso. Listo. El pastor se los puede asignar, que eso es una de las tareas que el pastor también tiene, cuáles son los discípulos que cada anciano va a tener, pero la idea es que vaya en concordancia con este Marcos 3:13.
¿Cuál es la persona que tú quieres discipular? ¿Cuál es? Una, dos, tres, pero ¿cuáles son las personas que tú quieres discipular? Y si ustedes se fijan, la iglesia está diseñada con ese fin. Y eso lo veremos de pronto en otra clase, digamos, a más detalle. Pero si ustedes se dan cuenta, cada anciano tiene un departamento en el cual debe ser consejero. Ese departamento o esas personas de ese departamento son donde él debe empezar a discipular. Pero al final, él quiere discipular, él o ella quiere discipular a quien así lo quiera, como lo hizo Cristo. En otras palabras, Cristo llamó a los que él quiso. Nadie se los impuso, nadie se los asignó, digamos, con un listado, estos tienen que ser, no. Jesús los escogió literalmente a ellos porque él quiso. Pudo escoger a otros, pudo escoger a más, pudo escoger a menos, pero el Señor escogió a los que él quiso. ¿Cuáles son los que tú quieres escoger para discipular? Debes conocer algunos, debes tener algunos en mente para discipular. Los discípulos podían tener conocimiento, estar con Jesús y predicar sus enseñanzas, pero si querían tener poder para realizar con efectividad lo que les esperaba de ellos, era necesario que oraran y ayunaran. Son la llave que abre la puerta para una nueva vida y un mejor discipulado. Lo primero que debe aprender un discípulo es a orar y a consagrarse al Señor, y eso incluye el ayuno. El ayuno es sencillamente una muestra de que yo soy capaz de sacrificar algo tan bueno como la comida, algo tan necesario como la comida para consagrarme al Señor. Por supuesto, debe hacerse con responsabilidad, debe hacerse con conocimiento, pero lo más importante es la actitud que yo pueda tener. Yo puedo dejar de comer, pero no tener necesariamente una actitud de consagración. Y es lo que el párrafo nos indica. Es necesario que el discípulo aprenda a orar y a estar en consagración con el Señor. Y allí es donde entra el ayuno, porque es la llave que abre la puerta a un discipulado. Entonces, mis hermanos, un verdadero discípulo, vamos a ver estos 8 puntos aquí, comprende que fue llamado por Dios. Eso lo debe comprender un discípulo. Debe comprender que fue llamado por Dios, ¿verdad? Debe ser bautizado por agua y por Espíritu Santo. No solo por agua, ni solo por el Espíritu, por agua y Espíritu Santo. De hecho, es como un proceso lógico, pero puede pasar que una persona, el solo hecho de haber pasado por el agua no haya recibido la unción del Espíritu Santo, por muchas razones. Pero un verdadero discípulo debe ser bautizado por agua y por Espíritu Santo. Es decir, es una persona que ha entregado su vida al Señor a través del bautismo, como lo indica, y el Espíritu Santo desciende sobre él, como fue el caso de Jesús. Un discípulo debe estar lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Y aquí yo quiero mencionar algo. Nosotros a veces tenemos el temor de no sentirnos dignos, y eso es algo que está sucediendo mucho en la iglesia. La hermandad a veces porque tiene algunas dificultades personales, no se sienten dignos de participar. Y si usted revisa la escritura, al fin y al cabo todos tenían alguna dificultad, todos tenían algún problema, todos tenían alguna tentación, todos tenían incluso algún pecado, y eso no los eximió de que el Señor los usara. Por supuesto, todo iba en la consagración, iba en la actitud de escuchar la voz de Dios, como el rey David, que cuando ya Dios lo llamó a cuenta, se arrepintió y todo lo demás. Estar lleno del Espíritu Santo no significa que no cometas ni un solo error, porque es que somos humanos. A veces se nos sale el mal genio, a veces contestamos como no es, a veces presentamos algún problema, pero no por eso Dios no nos deja de usar, al contrario, Dios nos puede usar mucho si nosotros sencillamente dejamos que sea su Espíritu Santo. Y aún con nuestros errores, si usted mira a Abraham, a Isaac, a Jacob, a los patriarcas, al rey David, a los reyes, al mismo Salomón, a todos, incluso los mismos 12 apóstoles, se puede revisar y encontrar en ellos millones o muchas dificultades de carácter. Lo mismo pasa con nosotros, el mismo apóstol Pablo, el mismo apóstol Pedro, el mismo apóstol Juan. No por eso, porque tengamos algunas dificultades todavía, no por eso Dios no nos puede usar. Al contrario, a pesar de, Dios nos usa, y en el usarnos es donde nos va perfeccionando.
Un verdadero discípulo debe ir donde lo envíe, aunque no quiera ir. Y eso es algo que a veces nosotros no comprendemos mucho porque nos gusta la comodidad o la zona de confort y somos muy cómodos, pero un verdadero discípulo va donde lo envíe, aunque a veces a ese lugar no quiera ir. Pero un discípulo atiende la voz y va. Es un discípulo discipulador. Un verdadero discípulo es aquel que aprende a discipular a otros, ¿verdad? Recuerden que es una cadena que el Señor nos encargó. No es algo que nosotros sencillamente, ya, yo soy un discípulo y ya no. Yo soy un discípulo en la medida que ayudo a discipular a otros. Número 6, tiene un encuentro todos los días con su maestro a través del estudio, la oración, ayuno y la testificación. Un verdadero discípulo es aquel que tiene un encuentro todos los días con el maestro. Gracias a Dios y a su iglesia, que nosotros hemos comprendido a través de la palabra del Señor que el acceso al Padre no está limitado por, usted no necesita de un pastor para acercarse a Dios, usted puede acercarse a Dios, ¿verdad? El pastor lo puede guiar, le puede orientar, pero no está sujeto a la presencia de un pastor para usted comunicarse con Dios. Usted puede hacerlo directamente y eso es algo fundamental en el discipulado, que yo comprenda, que yo entienda que el discípulo puede entonces comprender, puede acercarse a Dios abiertamente a través de la oración, a través del ayuno y por supuesto, y muy importante, a través de la testificación y por supuesto del estudio de la palabra. Un discípulo demuestra lealtad, valor y sacrificio, ¿verdad? Recuerden que el principio de Cristo no es vanagloriarnos a nosotros mismos, que las cosas sean para nosotros y buscar posiciones y buscar honra, ¿no? Al contrario, las cosas deben ser mostrando lealtad, valor y en algunos casos sacrificio. Y número 8, muy importante, el verdadero discípulo sabe que su recompensa es la corona de vida eterna. En esta tierra, mis hermanos, no esperemos recompensa. A veces nos dan las gracias, a veces nos dan un detallito, a veces nos dan un regalito, la iglesia, a veces nos dicen muchas gracias, pero no lo esperemos. La verdadera recompensa del verdadero discípulo no está aquí, no está aquí. La verdadera recompensa del verdadero discípulo está en la corona de vida eterna. Amén. Y aquí, para terminar, unas preguntas para reflexionar. ¿Cuál es el método que debemos usar para el discipulado y por qué? Recuerden que lo dijimos, ¿verdad? El método de Cristo. ¿Qué implica para ti un enfoque total en el discipulado? ¿Qué implicaciones tiene para ti? Esa pregunta es muy individual. Para ti, un enfoque total en el discipulado. No solamente en ser miembro de iglesia, sino en el discipulado. ¿Por qué es importante tener un propósito claro? ¿Verdad? ¿Cuál es la diferencia entre un discípulo centrado en la enseñanza y uno centrado en el aprendizaje? El de la enseñanza, pues obviamente está enseñado en que me digan, me enseñen, pero el que está centrado en el aprendizaje quiere, busca el conocimiento, lo persigue, lo busca por donde él puede encontrarlo porque está centrado en el aprendizaje. ¿Qué significa que el discipulado de Cristo ocurría bajo un modelo práctico? Recuerden que Jesús no se llevó a los 12 a un salón de clases 3 años, sino que era en las caminatas, en los milagros, en los sermones, donde ellos podían aprender bastante. Por supuesto, tuvieron momentos a solas con Jesús que quedan registrados en la Escritura, pero era un modelo muy práctico. Y una pregunta aquí muy obvia, ¿son necesarios la oración y el ayuno en el discipulado? ¿Por qué? Pues ya lo hemos comentado. Esto es muy importante. ¿Cómo aplicaría usted los componentes de este capítulo a su liderazgo? Ahí les dejamos, mis hermanos, esta reflexión. Esperamos que el Señor nos ayude a comprender la importancia, primero, de ser discípulos y segundo, de ser discipuladores. Eso, mis hermanos, es lo que traemos para hoy en la certificación de ancianos. Como digo, lo pueden ver, repasar varias veces, podemos compartirlo con ustedes, compártanlo con otros, pero la esencia de lo que busca la Iglesia Adventista del Séptimo Día es darnos a entender y comprender que en el modelo bíblico del cristianismo que nosotros debemos seguir, no está centrado en ser un solo miembro de iglesia y ser pasivo, sino que un miembro de iglesia debe ser un discípulo y a la vez un discipulador. A eso le apuntamos, desde todos los ámbitos, todos los niveles,
Eso estamos intentando cambiar en nuestra mentalidad de no solamente llegar a tener miembros de iglesia, sino a tener verdaderos discípulos. Y eso nos convierte a nosotros, los que estamos en la iglesia, en discipuladores. Entonces la pregunta más importante es, ¿a quién estás discipulando? Debes buscar a alguien dentro de la iglesia, por supuesto, o alguna visita y empezar un proceso de discipulado. Que tú des el gusto de decir que estás haciendo el trabajo que el maestro nos ha encomendado de ir, bautizar y enseñar que guarden todas las cosas. Tenemos que ser discípulos, pero tenemos que ser discipuladores también. Mis hermanos queridos, vamos a orar para pedirle al Señor que nos bendiga y agradecerle por la oportunidad de estudiar este tema tan importante. Oremos. Dios, en esta hora te damos gracias por la oportunidad que nos das de capacitarnos a través de estos medios digitales. Padre bueno, lo primero que te pedimos es que nos ayudes a comprender que nosotros, si bien tenemos defectos, si bien tenemos dificultades, tú nos puedes usar de muchas maneras. Y gracias por eso, Señor. Porque aunque no somos perfectos, tú quieres contar con los dones y talentos que tú mismo nos has dado para poder participar activamente en tu iglesia. Señor, lo segundo que queremos pedirte es que nos hagas verdaderos discípulos, que nosotros podamos comprender que estamos en la iglesia para estar activos, para estar presentes, para ayudar a crecer la iglesia, para buscar el desarrollo, buscar más almas. No estamos solamente para estar allí sentados y simplemente observar lo que sucede, sino participar activamente en el discipulado. Y tercero, Señor, aparte de ser discípulos, ayúdanos también a ser discipuladores. Que eso que el Señor está haciendo en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente, lo podamos hacer también con otras personas que necesitan volverse discípulos. Allí nos convertimos nosotros en discipuladores. Gracias, Señor, por tu iglesia, por el interés que tiene de capacitarnos y de enseñarnos estas verdades bíblicas que están en tu palabra. Guárdanos pues en tu amor, permite que la enseñanza este sábado quede en nuestra mente y entonces recibamos bendición de tu parte. Gracias por escucharnos en Jesús. Amén. Mis hermanos, un feliz resto de noche. Estén allí atentos al grupo. Estaremos enviando alguna información importante. Recuerden que una vez al mes por ahora estamos en esta certificación y esperamos que sea de un crecimiento no solamente para ustedes como personas, sino también para la iglesia, que es el propósito de Cristo. Mis hermanos, Dios los bendiga. Un feliz sábado para todos. Dios los guarde. Amén.